Como todos los jueves, un tiempo especial, un tiempo de nuestro amado Dios. Los invito para que le demos gracias en esta noche. Amado Padre Celestial, bendito Rey, te damos mil gracias, oh Señor, por permitirnos estar una vez más ante tu presencia. Gracias, mi Dios, porque tú has inclinado tus ojos, tus oídos, tu corazón hacia cada uno de nosotros, bendito Rey. Gracias, mi dulce Señor, porque tal vez sin merecerlo, bendito Dios, tú nos has escogido y nos has llamado delante de ti. Gracias porque cada día podemos recibir de tu mano, Señor, tantas maravillas. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en ti podemos confiar, Señor, que nuestras necesidades podemos ponerlas delante de ti, porque tú te encargas de ellas, bendito Rey. Hoy te presentamos nuestra vida entera, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado. Te pedimos perdón si hemos hecho cosas desagradables. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez con nuestras palabras, con nuestras acciones, si con nuestros pensamientos te hemos deshonrado, Señor. Te suplicamos, oh Dios del cielo, que hoy, Señor, tú nos limpies, nos purifiques y nos permitas entrar dignos delante de tu presencia, mi Rey. Hoy te suplicamos que tu palabra, Señor, sea llegando a nuestra vida, a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea cobrando vida en cada uno de nosotros, bendito Rey. Ministra, bendito Dios, en nuestro corazón. Con tu palabra, Señor, limpia, bendito Dios, cada rincón de nuestro ser. Con tu palabra, Señor, purifica, Señor, nuestra vida entera, bendito Dios. Que tu palabra nos enseñe, nos instruya. Que tu palabra, bendito Dios, nos permita continuar tomados de tu mano y seguir ese camino correcto. Amado Rey de los cielos, sabemos que solo en ti confiamos, bendito Dios. Sabemos que solo contigo, Señor, lo tenemos todo, bendito Padre. Hoy en esta noche, mi Rey, te pedimos, bendito Dios, que hables conforme a nuestra necesidad. Que hables y que nos llenes, Señor, de ti, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo se pasee y se mueva, Señor, sobre cada hogar aquí representado, sobre cada familia, Señor, sobre cada persona que hoy invoca tu nombre, bendito Dios. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, simplemente para decirte cuán grande y cuán maravilloso tú eres, bendito Dios. Hoy nos postramos ante ti, Señor, para exaltar tu nombre, bendito Dios, para decirte lo hermoso, bendito Señor, que tú eres y agradecerte por tantas maravillas, bendito Rey. Gracias te damos en esta noche. Bendice, oh Dios, a todas las personas que se congregan, Señor, y permítenos hoy disfrutar esa hermosa palabra y disfrutar tu hermosa presencia, bendito Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo nuestra secuencia, para hoy nos corresponde Josué, el capítulo 5. Y nuestro tema de hoy, un nuevo comienzo. Si hemos seguido nuestra secuencia, sabemos que llegó el momento del pueblo de Israel de pasar a esa tierra prometida que Dios les había ofrecido. En el anterior capítulo veíamos cómo el río Jordán se abría de dos en dos para que el pueblo pudiera pasar. Y ahora ya estaban del otro lado, ahora ya estaban sus pies en esa nueva tierra. Y empieza entonces un nuevo comienzo. Nuestro tema de hoy entonces, un nuevo comienzo. Ese pueblo que durante años estuvo perdido en el desierto, ahora comienza una nueva etapa en esa tierra que Dios le había prometido. Veamos lo que nos dice en el versículo 1. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Vemos entonces que Dios permite que ellos pasen, y no lo hace de cualquier forma. El pueblo de Israel no pasó de cualquier manera ese río Jordán. La mano de Dios, de una manera poderosa y sobrenatural, abrió y secó ese Jordán para que pudieran pasar. Y es tan bonito que esas maravillas, ese milagro sobrenatural, en primer lugar, fue hecho para que el mismo pueblo creyera y confiara en Jehová. Fue hecho para que el mismo pueblo de Israel se dieran cuenta del Dios poderoso que tenían de su lado. Pero no solamente para que él como pueblo lo vieran,
sino que también sus enemigos se dieran cuenta. Y ahora eran esos enemigos los que tenían miedo del pueblo de Israel. Dice, ellos oyeron, al darse cuenta lo que había sucedido, ahora ellos también tenían miedo. Ese miedo era una manera también de Dios de proteger a su pueblo, para que a primera impresión ellos pudieran ver la grandeza de ese pueblo y no se atrevieran a hacerles daño, o por lo menos no lo hicieran desde un principio. Veamos lo que nos dice Éxodo 14, el versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Mire lo que Dios le decía a ese pueblo. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y vemos ahí que Dios lo estaba cumpliendo. Dios ya había empezado esa lucha a favor del pueblo de Israel. Esa lucha empezó desde mucho antes, desde el momento en que lo sacó de la tierra de Egipto, que tal vez se tuvo que enfrentar al faraón. No lo hizo el pueblo, no lo hizo Moisés por su propia cuenta, lo hizo con la ayuda y el respaldo de Jehová. Durante ese desierto tuvieron que enfrentar muchas situaciones y muchas cosas. No lo hicieron solos, lo hicieron todo porque Dios así lo permitió. Y ahora estaban llegando a ese nuevo comienzo, a esa nueva tierra, y no se iban a tener que enfrentar solos. Dios estaba con ellos. Tanto que, como decimos, como nos dice la palabra, sus mismos enemigos ya estaban asustados. Era una pelea a la cual Dios daría la victoria, incluso desde mucho antes de iniciarla, incluso desde mucho antes de tener que enfrentarse de manera literal a esos enemigos. Ya habían ganado, porque Dios estaba con ellos y el pueblo de Israel ahora estaba seguro de que era así. Josué y su pueblo estaban seguros de que así sería. No tenían nada que temer, porque como nos dice en Éxodo, Jehová está con nosotros y Él se encarga de esos enemigos. Hoy podemos pensar en nuestra vida, cuántos enemigos hay a nuestro alrededor, cuántas personas tal vez han confabulado en contra nuestra, cuántas personas tal vez han levantado chismes o falsos testimonios en nuestra contra, cuántas personas tal vez desean a nuestras espaldas que nos vaya mal. Pero Dios nos dice, no importa, yo peleo por vosotros, yo estoy con ustedes. Así que es la seguridad de que Dios está con cada uno de nosotros. Y era lo que el pueblo ahora podía disfrutar ese nuevo comienzo con la seguridad de que Jehová era el que pelearía por ellos. Veamos lo que nos dice ahora versículos 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Vemos ahí entonces que comienza de nuevo la vida con Jehová. Hay un nuevo comienzo en esa tierra prometida. Y para dar un nuevo comienzo había que renovar ese pacto que anteriormente el pueblo había hecho. Un pacto que venía desde los tiempos de Abraham, cuando Abraham se circuncidó a su familia y su parentela. Porque eso era el símbolo de la consagración a Jehová. Veamos lo que nos dice en Deuteronomio 17, versículos del 10 al 11. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar de Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que digan, harás. No te apartarás a diestra ni a siniestra la sentencia que te declare. Entonces nos dice la palabra entonces
que no debemos, dice, apartarnos a diestra ni a siniestra. Y vemos entonces que nos habla también de la importancia de esa circuncisión, nos habla también de la importancia en Josué 5, nos habla, dice, de que el pueblo necesitaba ser circuncidado, de que el pueblo necesitaba una nueva circuncisión. ¿Y por qué? Porque el pueblo que salió de Egipto, los adultos y los hombres que vivían en Egipto, ellos sí estaban circuncidados. Al momento de salir, muchos de ellos murieron en el camino. Si recordamos, solamente Josué y Caleb quedaron de esa generación. Y durante el desierto era una nueva generación. Habían nacido unos nuevos hijos, había nacido una nueva descendencia. Y ahora era necesario de entrar entonces en ese nuevo pacto con Dios. Era necesario, era importante volver otra vez a retomar ese pacto con Dios. De ese símbolo, de cortar ese pedazo de carne como una manera de consagrarse a Dios. Dios entonces les estaba recordando ese nuevo pacto, les estaba recordando ese pacto que el pueblo hizo anteriormente y que ahora ellos lo empezaban a hacer. Porque hay algo importante en eso, y es que ese pacto era algo personal. Ese pacto era algo que cada quien hacía para consagrarse a Dios y como una manera también de obediencia. Veamos lo que nos dice en el versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaba circuncidado. Entonces dice, lo que decíamos, ya muchos estaban circuncidados, pero murieron en el camino, y la nueva generación no. Era tiempo de que esa nueva generación empezara una relación con Dios. A veces nosotros como padres creemos que es suficiente nuestra relación con Dios y oramos por nuestros hijos, y eso está muy bien. El orar como padres, entregarnos y consagrar a nuestros hijos está muy bien, pero también hay que enseñarles a nuestros hijos a depender de Dios. Cuando son pequeños nuestros niños, tal vez ya no hacemos esa circuncisión, pero sí hacemos una consagración. Cuando nuestros niños nacen, debemos llevarlos al templo, consagrarlos a Dios, agradecer por su vida y declarar que Dios será quien gobernará esa vida desde ese momento en adelante. Cuando son pequeños, nosotros cumplimos nuestra labor de consagrarlos a Dios. Y a medida que ellos van creciendo, nuestro deber como padres es empezar a instruirlos en ese camino, para que ellos también llegue un momento y ellos mismos tomen la decisión de consagrarse a Jehová. El pueblo de Israel había caminado 40 años en el desierto. Tal vez habían escuchado de Jehová, tal vez habían oído y habían visto sus maravillas. Sin embargo, les faltaba ese pequeño detalle, les faltaba esa consagración verdadera a través de la circuncisión. Y por eso entonces ahora ellos empezaban a hacerlo. Antes de tomar esa tierra prometida, mire que es muy bonito porque todo esto sucede antes de que ellos tomen la tierra prometida. Ya llegaron a ese lugar, ya pasaron, pero lo primero que hacen antes de recibir la bendición es consagrarse a Dios. De alguna forma ellos le estaban dando a Dios, a través de esa circuncisión, le estaban dando a Dios el primer lugar. Antes de adueñarse de cualquier cosa, ellos estaban entregando ese prepucio. Ellos estaban entregando esa circuncisión como ese nuevo pacto. Y hoy Dios nos diría eso a nosotros. Antes de hacer cualquier cosa, que le entreguemos a Él ese primer lugar. Que circuncidemos primero nuestro corazón. Y eso lo hacemos, o deberíamos hacerlo todos los días, cada mañana. Antes de ocuparme en las cosas de la casa, antes de ocuparme en el trabajo, antes de ocuparme en cualquier cosa, que yo pueda darle a Dios ese primer momento, ese primer paso, ese primer lugar, que entreguemos esa circuncisión de nuestro corazón, que podamos darle a Él ese primer saludo, ese primer acercamiento.
que cuando vamos a hacer un negocio, lo que siempre consultárselo a Él antes de, en primer lugar, antes, porque vemos, ellos hicieron eso, antes de tomar esa tierra prometida, antes de ir a adueñarse, antes de ir a pelear, era Dios y su presencia la que iba de primero. En el Jordán eran los sacerdotes y la presencia de Dios los primeros para que el resto del pueblo pudiera continuar. Ahora, una vez más, ya en la orilla, ya en esa tierra firme, debían dar primero esa honra y esa gloria a Dios a través de ese nuevo pacto de circuncisión, demostrar esa obediencia y esa consagración a Él. Veamos lo que nos dice versículos 6 y 7. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por la cual la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues no eran circuncisos, pues eran incircuncisos. Entonces vemos que el pueblo que salió de Egipto estaba circuncidado, salieron de Egipto, pero sus malos actos, su desobediencia, invalidaron el pacto con Dios. Ellos mismos, lastimosamente, con sus malas acciones, con sus malas creencias y con su desobediente forma de actuar y de pensar frente a Dios y sus decisiones, los llevó a la muerte. Por eso todos ellos se fueron quedando en el desierto. Invalidaron ese pacto. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios firme, y Él no se cansa y Él no miente. El pacto que hizo con Abraham era el pacto que continuaba haciendo al pueblo de Israel y el que continúa haciéndolo en la actualidad. Pero ese pueblo lo invalidó a través de la desobediencia. Ese pueblo lo invalidó a través de sus malas acciones. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos invalidado ese pacto con Dios? ¿Cuántas veces nos hemos negado a un nuevo comienzo? Decimos que somos cristianos. Ah, sí, soy cristiano. Ahora tengo una nueva forma de vida. Pero muchas veces ese nuevo comienzo es simplemente como una costumbre y no es un comienzo real. No hemos entregado a Dios eso que estorba en nuestro corazón y no hemos renovado tal vez ese nuevo pacto de obediencia y de consagración a Él. En cambio, Dios entonces quería que ese nuevo pueblo recibiera, o que por su propia cuenta, ya no por mandato de sus padres, ya no por obligación de sus antepasados, sino por sí mismos, ellos hicieran ese nuevo pacto. Veamos lo que dice el versículo 9. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces dice que fue quitado el oprobio. Los antepasados rompieron el pacto, los antepasados lo invalidaron, los antepasados lastimosamente tuvieron que sufrir la consecuencia y quedaron muertos en el desierto. Pero ahora esa nueva generación, esos nuevos hijos, que ya eran también muchos de ellos adultos, incluso también padres, ahora decidían hacer ese nuevo pacto con Dios. Y Dios entonces dice algo muy bonito, dice: y quito el oprobio, y quito el pecado. Entonces Dios retoma ese pacto, Dios retoma ese pacto con su pueblo, pero cada uno de ellos entonces debe restablecer esa relación con Dios. Ya no era ahora por culpa de los padres, sino de manera personal con Dios. Y es entonces que ese nuevo comienzo es importante que entendamos que siempre será mi relación con Dios. Porque a veces decimos, o como decíamos, como padres oramos por nuestros hijos y está muy bien, Dios escucha nuestras oraciones, guarda y protege también a nuestros hijos por amor a nosotros, pero también es importante que cada quien desarrolle esa relación con Dios, que cada quien haga personalmente ese pacto con Dios. O a veces como
hijos espirituales, esperamos siempre que sean nuestros pastores los que oren, esperamos que sean siempre los líderes los que oren, los que le pidan a Dios por mí. Y nuestros pastores lo hacen, y lo hacen con amor. Nuestros pastores interceden a diario por cada uno de nosotros. Nuestros líderes siempre están intercediendo por nosotros. Pero eso no es suficiente. Yo debo establecer mi pacto con Dios. Yo debo recuperar mi relación con Dios. Mis pastores oran por mí y eso tal vez me protege y Dios me mira con amor también. Pero cuando soy yo la que lo busca, ese amor crece mucho más. Dios me ama a pesar de cómo soy. Dios me ama a pesar de mi comportamiento. Pero Él también busca que nosotros nos acerquemos a Él, que le glorifiquemos y que disfrutemos un momento agradable con Él, que disfrutemos su presencia. Pues mire que esa es la gran diferencia. No solamente los padres, no solo los antepasados debían adorar a Dios o circuncidarse. Es un pacto que nos incumbe a cada uno de nosotros. Veamos en el versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Entonces mire lo bonito de todo esto. Primero llegan a esa nueva tierra, ven y viven un milagro sobrenatural, pasan el Jordán sin sufrir ningún daño, sin sufrir ningún contratiempo. Ahora llegan ahí y hacen ese nuevo pacto con Dios, ese nuevo comienzo, esa nueva preparación de su alma, de su vida. Y luego dice, celebran la Pascua. Y empiezan ellos a celebrar la Pascua, una fiesta. ¿Y qué es la Pascua? Si recordamos, la Pascua era esa fiesta que el pueblo hizo para celebrar el fin de la esclavitud. La primera Pascua que se celebró fue en la tierra de Egipto, cuando Dios los estaba sacando de esa esclavitud. Y ahora nuevamente entonces Dios los está sacando de la esclavitud de ese desierto. En Egipto los sacaba de la esclavitud de Egipto, de lo que tal vez les ofrecían en Egipto, comida, dioses, ídolos falsos. Ahora los estaba sacando de esa esclavitud del desierto. Desánimo, incredulidades, dudas, enemigos. Ahora Dios los estaba sacando de todo eso y ellos celebraban esa Pascua como ese símbolo de gratitud, como ese símbolo de seguridad de que ahora son libres, de que ahora llegaban a esa nueva tierra con libertad, de que llegaban a esa tierra prometida a disfrutar de todo lo que Dios les tenía destinado. Celebraron la Pascua y estaban diciendo con ello adiós a la esclavitud. Ahora estaban diciendo un adiós definitivo a ese Egipto y estaban diciendo un adiós definitivo a ese desierto. Cuando estaban en la mitad del desierto, muchos querían o pretendían regresar y querían regresarse a Egipto. Por eso esa generación se quedó en el camino. Pero ahora la nueva generación ya no tenía que recordar aquellas cosas negativas de Egipto y recordaba lo del desierto como una manera de agradecimiento, como una manera de exaltar el nombre de Dios y de recordar todo lo que Dios hizo, por todo lo que les tocó pasar, pero con la seguridad de que todo lo que se viene es mucho mejor, con la seguridad de que todo lo que Dios nos ofrece ahora es realmente maravilloso. Tal vez muchos hemos tenido que pasar una esclavitud, muchos estuvimos esclavos en Egipto, tal vez de nuestras adicciones, tal vez de nuestros complejos, esclavos del que dirán, esclavos tal vez de nuestra pereza, esclavos de muchas cosas. Luego pasamos a un desierto, donde empezamos con necesidades materiales, necesidades espirituales, donde tal vez nada nos llena, donde nos sentíamos en algún momento vacío. Pero Dios nos ha ido limpiando. Cuando teníamos hambre en ese desierto, Dios nos dio de comer. Al pueblo, cuando tenía hambre, Dios les dio el maná.
Cuando tenían sed, Dios les dio agua. Cuando tenían calor, se posaba sobre una nube. Cuando tenían frío o estaba de noche, se posaba como columna de fuego. Aunque estaban en un desierto, aunque pasaban necesidades, Dios las suplía cada una de ellas. Y hoy Dios nos dice eso, Dios ha suplido cada una de nuestras necesidades. Todo eso que hemos vivido en el desierto simplemente ha sido una preparación, una limpieza para que empecemos ese nuevo comienzo. Dios lo que hizo fue mantenerlos perdidos durante 40 años en ese desierto, a manera de limpieza y purificación, para que se fueran quedando todos aquellos que no creían en Jehová, para que se fueran quedando todos aquellos rebeldes, todos aquellos desanimados, todos aquellos desobedientes. Y ahora era el tiempo entonces de esa nueva generación empezar a disfrutar. Entonces vemos que ellos empezaron a celebrar esa Pascua como ese símbolo de agradecimiento y ese símbolo de libertad, de que ahora han salido de esa esclavitud. Veamos lo que nos dice también en el versículo 11. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Vemos entonces ahí cómo ese pueblo empieza ya a disfrutar de esos beneficios que Dios les había ofrecido. Dios les prometió una tierra próspera, una tierra fructífera, una tierra que fluye leche y miel. Y aquí vemos que ahora, después de tanto tiempo, el pueblo podía disfrutar esa bendición. El pueblo podía ahora saborear nuevas cosas. El pueblo podía ahora ver nuevos frutos. Entonces dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas y tostadas. Espigas nuevas y tostadas. Ahora tenían ese trigo, ahora podían amasar pan. Durante el desierto tal vez no podían hacerlo. Por eso no celebraron Pascua en medio del desierto, porque no tenían las espigas, no tenían el trigo, no tenían cómo hacer ese pan. Ahora estaban en una tierra nueva y Dios les estaba dando y les estaba ofreciendo nuevas cosas. Y por eso ellos dicen, ellos comieron de ese fruto y empezaron a disfrutar de esa Pascua. Qué hermoso ese versículo. Ellos por fin disfrutaban ese fruto que tal vez tanto anhelaban. Durante todo el tiempo Dios los guardó, los protegió. Durante todo el tiempo Dios suplió sus necesidades. Pero ahora ellos estaban disfrutando de ese gozo y estaban comiendo de lo que Dios les había prometido. Entonces vemos que Dios siempre cumple sus promesas en su tiempo y a su manera. Simplemente debemos creer y mantenernos firmes en ese pacto. Un nuevo comienzo no es el mismo comienzo para todos. Cada quien vive un comienzo distinto. Tal vez algunos podríamos decir, no, pero es que yo ya comencé con Dios hace 20 años que llevo en la iglesia. Es que yo ya hice mi primer comienzo hace 5 años. Pero tal vez hemos vagado por ese desierto, llenos de dudas, llenos de incredulidad. Tal vez hemos vagado por ese desierto anhelando volvernos atrás. Y ahora es tiempo, dice, de hacer un nuevo comienzo. Y ya para finalizar, veamos lo que nos dice el versículo 12. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Ahí hay dos partes muy importantes en ese versículo. Llegaron a la tierra prometida, esa tierra que Dios les había ofrecido, y dice, el maná cesó. Para muchos eso sería un gran problema. Para muchos dirán, ay, ¿cómo? Cesó el maná y ahora ¿qué vamos a comer? Otros dirán, ¿cómo así que cesó? Si era la tierra prometida, ¿por qué ya no hay más maná? Muchos pudieron verlo como un problema. Muchos pudieron verlo tal vez como una maldición. Muchos pudieron verlo tal vez como una necesidad. Pero Dios nos demuestra que Él va cambiando y transformando las bendiciones de acuerdo a nuestras necesidades, pero también de acuerdo a su propósito. Ahora ya no había más maná.
¿Por qué? Porque ahora tenían nuevos frutos, frutos de la tierra. El maná cesó, ya no les caería del cielo, ¿no? Ahora tendrían que cosechar sus propios alimentos. Entonces vemos que Dios continúa con las bendiciones siempre y en todo momento. Vemos que Dios nunca deja de bendecir a su pueblo, sino que sus bendiciones se van transformando de acuerdo a su propósito. Mientras el pueblo estuvo esclavo en Egipto, Dios no los desamparó, por el contrario. Aunque estuvieron esclavos, aunque tal vez tenían que sufrir bajo el yugo del faraón, pero Dios estaba ahí. Por eso ese pueblo se multiplicó en gran manera. Por eso ese pueblo hebreo se había multiplicado, porque ahí estaba la mano poderosa de Dios. Durante el desierto tenían unas necesidades distintas. Hacía calor, hacía frío, entonces Dios se convertía en esa columna de fuego o en esa nube. Tenían hambre, entonces Dios les daba el maná. Así estaba entonces en el desierto unas necesidades y Dios supliéndolas. Ahora sus necesidades cambiaron. Ahora había una nueva tierra que disfrutar, unos nuevos frutos que probar y deleitarse. Y por eso entonces cesa el maná para que empieces a disfrutar de lo nuevo. El pueblo de Israel tenía dos opciones en ese momento: ponerse a llorar porque les faltaba el maná, ponerse a llorar para reclamar nuevamente ese maná, o aprovechar esa nueva oportunidad, disfrutar esos nuevos frutos, probar esos nuevos sabores. Y a veces nosotros es así, estamos como en esa transición de bendición. Hemos pasado un desierto, hemos pasado necesidades, hemos pasado un problema. Dios ha estado ahí en todos y cada una de esas etapas. Y ahora Dios empieza a bendecirnos. Pero nosotros lo que hacemos es a veces quedarnos llorando por lo que quedó atrás. Nada distintos a lo que hacía el pueblo de Israel. Nada distintos a lo que ellos tal vez hacían. Nosotros a veces nos quedamos lamentando y queriendo volver al pasado. Cuando Dios nos dice, no, mira, hay un nuevo camino, mira que hay nuevos frutos. Ya, el maná listo. Lo disfrutaste, lo aprovechaste. Ahora es tiempo entonces de empezar a cosechar y a deleitarse en esas nuevas cosas. Y eso es lo que Dios nos muestra en esta noche. Dios nos muestra que su amor y sus bendiciones son eternas, que su amor y sus bendiciones son con cada uno de nosotros. Pero también nos recuerda que Él va a ir cambiando y modificando esas bendiciones de acuerdo a su propósito, de acuerdo a lo que Él ve que es necesario para cada uno de nosotros. No podemos aspirar a tener las mismas bendiciones o las mismas cosas que recibe el hermanito X, el hermanito Y. A veces somos así, a veces no. Pero es que el fulanito de tal tiene un carro. Pero es que fulanita de tal tiene tal profesión. Pero es que fulanito de tal tiene X o Y forma de vivir. Y nosotros queremos todo lo de los demás. Y no nos damos cuenta lo que Dios ya nos ha entregado. No nos damos cuenta las bendiciones tan grandes que Dios ya nos ha dado. Y aunque pareciera a veces que hay un problema, como en este caso, el maná cesó. Si nos quedamos solamente en esa frase diríamos, y ahora el maná cesó, se acabó el maná, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Y ahora con qué van a sobrevivir? Sí, muchas veces nos quedamos solamente en esa primera frase. Se acabó el trabajo, ya no estoy estudiando, hay un nuevo presidente, hay unas nuevas leyes, y nos quedamos como que, ¿y ahora y qué va a pasar conmigo? ¿Y ahora y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y ahora y qué va a pasar con mi salario? ¿Y qué va a pasar con mi pensión? ¿Qué va a pasar con mi salud? Porque empezamos solamente a ver lo malo. Pero dice, el maná cesó, no porque Dios fuera malo, no porque Dios simplemente quisiera hacerlo sufrir, no, sino porque grandes cosas venían después de acabarse ese maná, sino porque Dios quería, ya deja de ese maná y ahora empieza a disfrutar
esos frutos que están en esa tierra, grandes, maravillosos y deliciosos. Es necesario acabar con algo para ahora abrir nuevas puertas a algo nuevo. Y eso sucede en cosas básicas de nuestra vida. Muchas veces tenemos nuestro armario lleno de ropa. Tenemos un montón de ropa que ya no usamos, porque ya no nos queda bien, porque tal vez son de otra época, porque tal vez eran de otro estilo y ya no las usamos. Sin embargo, ahí las tenemos almacenadas. Y cuando vamos a buscar qué ponernos, decimos, no, es que no tengo nada. En cambio, a veces es necesario vaciar eso. Es necesario sacar esa ropa de ese armario. Eso que ya no usas, eso que tal vez tú lo tienes ahí estorbando, pero que probablemente a otros les podría servir. Sacas todo eso. Y al sacar todo eso, ahora te queda nuevo espacio para algo nuevo. Entonces, ahora si te das cuenta, dices, ve, no tengo camisetas. Voy a tener que comprar unas. Ve, no tenía pantalones. Voy a tener que comprar unos. Y empiezas entonces a llenarte de nuevas bendiciones. Dios nos dice eso. Es tiempo de dejar atrás aquello que tal vez durante muchos años nos sirvió. No es dejar atrás lo malo. No es dejar atrás tal vez eso, sino que ahí les estaba diciendo, el maná les sirvió por muchos años. Perfecto. El pueblo debía agradecer, el pueblo tenía que mantener agradecido. Ese maná los sostuvo, los mantuvo de pie. Ahora era tiempo de dejarlo, porque es momento de un nuevo comienzo. Si por alguna razón tienes que cambiar de trabajo, si por alguna razón tuviste que salir de ese trabajo, podrías decir, bueno, ahora cesó el maná, ese trabajo que me mantuvo durante muchos años, ese trabajo con el que yo estuve determinado tiempo, que me sacó o me dio de comer, ahora es tiempo de uno nuevo, porque Dios no nos quita una cosa y nos deja la intemperie. Dios nos quita algo cuando sabe que mejores cosas vendrán. Al pueblo le quitó el maná porque sabía de los frutos que ahora ellos podían disfrutar, de esas cosas maravillosas que ellos ahora podían saborear. Si es tu caso, dices, no, ya ese trabajo ya no va. Bueno, es porque Dios mejores cosas tiene. Sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas son para bien. Ese trabajo que tenías antes, ya, ahora es tiempo de un nuevo comienzo. Esa ropa que tenías antes en tu armario, bueno, ahora es tiempo de actualizar tu look, de actualizar tu imagen. Eso que tal vez venías arrastrando durante mucho tiempo, ahora es tiempo de ese nuevo comienzo. Entonces Dios nos dice que Él es ese mismo Dios de siempre, ese Dios de Abraham, aquel que mandó a circuncidar a Abraham y a su parentela, ese Dios que circuncidó a Moisés, que circuncidó a ese pueblo en Egipto. Ahora era el mismo Dios que estaba ordenando circuncidar a esa nueva generación, porque les estaba recordando quién es Él, ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, ese Dios que los enemigos, con solo oír su nombre, ya tenían miedo, porque el poder de Dios es tan grande que el enemigo tiembla. Dice que los demonios creen y tiemblan. Esos enemigos temblaban al simplemente oír el nombre de Jehová, al simplemente oír que el pueblo de Israel había llegado, porque el poder de Dios es maravilloso, porque el poder de Dios es lo más grande. Y no importa cuántos enemigos se levanten, no importa cuántos enemigos, Dios está ahí para pelear por cada uno de nosotros. No importa cuántas cosas hayamos tenido que dejar atrás, Dios nos permite dejar atrás ese desierto, porque ahora empezamos un nuevo comienzo junto a Él. Ahora cesó el maná, ahora cesó temporalmente esa bendición que durante años hemos tenido, pero es porque Dios tiene bendiciones mucho más grandes para cada uno de nosotros. Cuando entendemos entonces que todo lo que sucede en nuestra vida no es casualidad, sino que hace parte de la promesa de Dios, podemos vivir gozosos, podemos vivir llenos de felicidad.
Cuando ya no me lamento por lo que pasó, sino por el contrario, ahora me doy cuenta de todo lo que pude aprender a raíz de eso. Ese problema que acaba de suceder en tu vida, ese problema, esa mala decisión que tal vez en algún momento tomaste, ahora puedes aprender de ella. Ahora podemos aprender de esa mala decisión y encomendarnos o encaminarnos hacia el camino correcto. Tal vez nos hemos equivocado, tal vez con nuestras acciones hemos hecho cosas desagradables, tal vez hemos tomado decisiones equivocadas. Pero si nos volvemos a Dios, si recuperamos esa relación bonita con Él, si circuncidamos nuestro corazón y entregamos a Él nuestra obediencia, Dios no nos desampara. Dios es fiel y justo para cada uno de nosotros. Y así como estuvo con el pueblo de Israel antes de Egipto, durante Egipto, después de Egipto, ahora en esa tierra prometida, así estará con cada uno de nosotros. No importa en qué etapa estamos en este momento, no importa qué estamos viviendo, de algo debemos estar seguros, y es que Jehová de los ejércitos no nos desampara a ninguno de nosotros, y que la situación, sea cual sea la que estemos viviendo, Dios nos dará la victoria. A cada uno de nosotros, Dios nos enaltecerá, porque nos ama, porque su presencia es grande y poderosa a cada uno de nosotros. Solamente quiere que así como el pueblo de Israel, así como esa nueva generación, así ese nuevo pacto, que nosotros también hoy retomemos ese nuevo pacto con Él. Que ahora seamos nosotros, por decisión propia, los que volvamos otra vez a restablecer esa relación con Él. Recordemos que no es la relación del pastor con Dios, que no es la relación de mi mamá con Dios, que no es la relación de mi pareja con Dios. Es mi relación con Dios. ¿Cómo vivo yo esa relación con Él? Dios entonces está ahí. Su pacto no ha cambiado. Él es nuestro Dios y nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser su especial tesoro. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta noche con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los jueves nuestro culto en línea. Los días domingos nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto. Y todos los días en la mañana nuestro tiempo de devocional. Estudiamos la Biblia de manera secuencial, siempre esperando que sea la palabra de Dios la que hable a cada uno de nosotros. Ahora los invito para que le demos gracias a nuestro amado Rey. Bendito Padre Celestial, te damos mil gracias, amado Señor, por tu amor, por tu bendición, bendito Dios. Gracias, amado Padre, porque has estado con nosotros en cada una de esas etapas, Señor. Has estado con nosotros en esos tiempos de esclavitud, Señor, en esos tiempos tal vez en el que nos encontrábamos esclavos de la droga, esclavos de los vicios, esclavos, Señor, tal vez de nuestras propias adicciones, mi Rey. Ahí estuviste, Señor, para sacarnos de esa esclavitud. Con tu mano fuerte y poderosa, mi Rey, nos sacaste de ese fango, Señor, de ese lodo cenagoso, bendito Dios. Tu presencia, Señor, nos limpió, nos liberó, Señor. Quitaste nuestras vestiduras sucias, Señor, y nos pusiste unas nuevas y resplandecientes, bendito Dios. Gracias, Padre, porque por ti, Señor, hemos dejado de ser esclavos, amado Rey. Tal vez tuvimos que pasar desiertos, Señor, necesidades, problemas de diferente índole, Señor. Pero ahí has estado con nosotros, bendito Rey. Tú, Señor, es el que se encarga, Señor, de cada una de nuestras necesidades. Eres tú, Señor, el que se ocupa, bendito Dios, de nuestras dolencias, de nuestra enfermedad, de nuestras preocupaciones, de nuestra angustia. Eres tú el que pelea esa batalla por nosotros. Y esos enemigos, Señor, solamente pueden huir ante tu presencia, bendito Rey. Gracias, mi Dios, porque abriste ese mar de problemas. Gracias, Señor, porque nos permitiste pasar ese río de dificultades, bendito Dios, y nos has llamado a un nuevo pacto contigo, bendito Rey. Hoy entregamos ante ti, Señor, nuestro corazón. Ese pueblo, Señor, entregó un prepucio. Ese pueblo se volvió a circuncidar.
para decirte que te amaba, para demostrar ese amor a ti, Señor. Hoy entregamos, mi Rey, nuestro corazón y hacemos ese nuevo pacto contigo, bendito Dios. Porque solo tú eres digno de honor y de gloria, bendito Rey. Porque solo a ti, Señor, te lo debemos todo, bendito Dios. Perdónanos si hemos invalidado ese pacto con nuestra desobediencia, con nuestra mala actitud. Perdónanos, Señor, si hemos dudado de tu grandeza y de tu poder, bendito Rey. Pero hoy hacemos ese nuevo pacto contigo, Señor, de consagrarnos para ti, de decirte que te amamos y que te glorificamos y que te damos a ti, Señor, el control de nuestra vida. Gracias, mi Rey Celestial, en esta noche. Gracias por cada persona que hoy se ha congregado, bendito Dios, por cada familia aquí representada, mi Señor. Hoy sabemos, bendito Dios, que tú modificas tus bendiciones de acuerdo a nuestra necesidad, pero sobre todo de acuerdo a tu propósito. Gracias porque el maná no cesó en vano, Señor. Grandes cosas y grandes frutos tenías para tu pueblo. Y hoy sabemos, mi Rey, que tal vez lo que nos has quitado, Señor, es porque grandes cosas tienes para cada uno de nosotros, bendito Rey del cielo. Gracias, mi Dios de los ejércitos, bendito eres, amado Señor. Hoy glorificamos tu nombre, bendito Rey. Entregamos delante de ti, Señor, nuestra congregación, nuestros pastores y su familia, Señor. Sabemos que tú los guardas y los guías, Señor, en el huequito de tu mano, bendito Rey. Hoy entregamos, Señor, cada cabeza, Señor, de la iglesia, bendito Dios, líderes, pastores, Señor, para que seas tú, Señor, la cabeza de cada uno de ellos, para que tú obres con poder, Señor, en cada congregación, bendito Rey. Entregamos tu pueblo, tu nación, Señor. Oramos por Venezuela, oramos por aquellos países que han sufrido una tragedia, bendito Dios. Que tengas misericordia y te muevas con poder en esos lugares, bendito Rey de los ejércitos. Que tú seas, Señor, el que guarda y protege el camino de tus hijos, bendito Rey. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. En ti confiamos, Señor, y en ti nos gozamos, bendito Padre Celestial. La esclavitud ha quedado atrás, bendito Dios. El desierto ha quedado atrás, Señor. Y hoy, amado Dios, empezamos un nuevo comienzo contigo y vamos a disfrutar de esas delicias que tienes preparado, de ese banquete que tienes preparado para cada uno de nosotros, bendito Rey. Te damos gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, de esta manera finalizamos nuestro culto. Los esperamos en una próxima oportunidad. Dios los bendiga grandemente.